Bueno, y cambiando de tema, vamos a volver a un asunto que parece un poco que es que estemos obsesionados, pero es que verdaderamente creemos que es muy, muy importante conocer lo que sucedió en todo este periodo, que hay una especie de misterio deliberado, de desconocimiento, de muy poca literatura, de muy poca investigación histórica sobre toda esta última pérdida del imperio que desencadenó aquello que se llamó el desastre del 98 y que desencadenó toda esta especie de depresión nacional que nos llevó directamente a una crisis de unas dimensiones desconocidas en España, porque dejábamos de ser una potencia importante como en aquellos momentos éramos. Es muy importante conocer todo lo que estaba sucediendo allí porque gracias a todo aquello, gracias no, debido a todo aquello que sucedió allí, pues tenemos la política actual que padecemos. Es muy importante conocer este periodo para conocer verdaderamente quiénes son nuestros enemigos geopolíticos y para darle un sentido a toda esta historia. Digo lo del sentido porque estos días pues está de actualidad el tema de la pérdida de Filipinas por el estreno de la película del señor Calvo, exactamente no me acuerdo, creo que se llama Carlos, el, eh, el director de la... Salvador Calvo, perdón, Salvador Calvo es el director de la película que se titula 1898, Los últimos de Filipinas, y ahí pues versionando, aunque ellos dicen que no es una versión, la antigua película, pues lo que hacen es dar un nuevo punto de vista. Ese nuevo punto de vista pues lo hemos podido conocer por parte de las declaraciones tanto de Luis Tosar como de Salvador Calvo, que vienen a tildar la historia de España, dice textualmente Luis Tosar, la historia de España es heroica y absurda. El director llega a tildar públicamente, incluso en foros internacionales, la hazaña de ridícula y absurda. La palabra absurda la tenemos en todas las entrevistas que dan, pero 3 o 4 veces. O sea, el objetivo directamente es convencer a los españoles de que su heroísmo, la resistencia que hemos demostrado en la historia es totalmente absurda, que es algo totalmente anacrónico que no debíamos haber hecho y que casi nos hace caer en el ridículo. Pero claro, todo esto es absurdo si, como remarcamos siempre y como decimos siempre, pues no contamos que hay un bando beligerante, que hay toda una organización detrás de todas estas revueltas, una organización secreta, una organización oscura, que es el caso de la masonería, que al igual que en Cuba fue exactamente el mismo momento, fue exactamente la misma ofensiva, pues se vio apoyada por los Estados Unidos de América para atacar y para destruir no solo una tierra, no solo un país, no solo las posesiones de una gran nación como era España, sino un orden cristiano y nacional existente en esos momentos en el mundo. Ahora, como habréis imaginado, tenemos con nosotros a Jorge del Valle, que va a empezar un poquito a hablarnos del tema. Simplemente quiero matizar que, bueno, que en anteriores ocasiones se nos está acusando de que hacemos especulación histórica, poco más que solamente hablamos de conspiraciones. Pero bueno, es que los datos históricos están ahí. Es que huir de conspiraciones, como dice ahora algún literato de los que está escribiendo sobre este tema, es sencillamente faltar a la verdad. Repetimos, el que huye de conspiraciones o es tonto directamente o es de los malos, o es que no quiere que conozcamos la verdadera historia de España, porque los verdaderos motivos no se nos han explicado. Repito que en todo este periodo hay un oscurantismo terrible, fue decisivo para la historia de España, pero sin embargo apenas hay documentación, apenas hay películas, se nos ha contado desde los colegios prácticamente que bueno, que España éramos muy torpes, muy inútiles, allí había una rebelión
y llegaron los americanos con unos barcos muy modernos frente a unos cacharros de madera viejos que teníamos los españoles casi de la Edad Media, nos derrotaron allí en 5 minutos, hicimos el ridículo, sí, muy honorables, muy valientes, pero nos derrotaron en 5 minutos. Eso es lo que se nos ha contado y eso es directamente una falsedad gigantesca, terrible y gigantesca hasta el punto de que no hablan de ella y es casi un tabú, es casi tan tabú o más que las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. No se puede hablar de ello, no se puede hablar de ello porque es que revela la verdadera naturaleza de este nuevo orden mundial. Solo como un detalle, y ya doy paso a Jorge, la rebelión de las Filipinas nos la declaró abiertamente una secta masónica que se llamó Katipunan, KKK, no confundir con el Ku Klux Klan, pero bueno, sonaba exactamente igual y su bandera eran las 3 Ks. El nombre, no en tagalo, en castellano, pues era Suprema Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Has escuchado lo que he estado comentando y todo el tema, no? Sí. Además no puedo estar más de acuerdo. Pero vamos a decirles desde aquí, además, como siempre invitamos a la gente a que cualquier dato que estamos comentando, que simplemente, pues hoy en día aprovechemos, aunque sea esta falsa sociedad de la información o este acceso a la información que tenemos, pues que se metan en Internet y busquen un poquito de información sobre todo lo que estamos diciendo. Cuando nos acusan de que somos una especie de conspiranoicos locos, pues ¿cómo podemos? O sea, no hay mejor manera que demostrar de esto que hablamos de la masonería, y es que te quieren los nombres de todos y cada uno de los líderes revolucionarios, entre comillas, o libertadores de todos los territorios de España. No hablamos de uno, sino de todos, de la totalidad, del 100% de los territorios perdidos por el Imperio Español. Estaban dirigidos por masones, o sea, pero no masones que se ocultan y entonces nadie sabe que lo son, sino que es que en las propias páginas de la masonería aparecen ellos vestidos con sus mandiles, con su simbología, y eran encima grandes maestros masones. Por lo tanto, no es una cosa que nosotros nos inventemos, que es como si decimos, pues tal tenía un lunar, pues ¿dónde está el lunar? No, me lo he inventado. No era un lunar, es que eran masones reconocidos por ellos mismos. Esto no se oculta, ¿vale? Entonces, ya habíamos comentado en otros casos toda la pérdida de territorios, que siempre hemos dicho que ha ido en 2 partes. Sería pues lo que comentábamos en los anteriores programas, la parte esta de Venezuela, Colombia, todo lo que sería Centroamérica, todo el Sudamérica, Argentina, Chile, y nos vamos a esta zona de Cuba y los últimos territorios perdidos, que fueron concretamente Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Entonces, concretamente en Filipinas, pues los españoles, la primera vez que tenemos contacto con la tierra de Filipinas es en uno de los viajes de Magallanes. Dando la vuelta al mundo, pues fue el primer contacto que se tuvieron con las Islas Filipinas. Y luego ya posteriormente, en 1565, un paisano mío, además del pueblo de Zumárraga, en Guipúzcoa, Miguel López de Legazpi, pues fue el primer conquistador del territorio de Filipinas y funda la ciudad de Manila en 1571. O sea, es decir, nos vamos a ir a prácticamente el año 1900, o sea, finales del siglo XIX y principios del XX, y estamos viendo que desde el 1571 estaba fundada Manila por españoles. Entonces, estamos hablando de más de 300 años de territorio filipino que era español. De hecho, el nombre de Filipinas se pone en honor al rey Felipe II. España, ese es el origen del nombre de Filipinas. Es una antigüedad mayor de la de muchos países de la Tierra que hoy reivindican su territorio y su nación y tal, pero muchísimo mayor, vamos. Estamos hablando de eso, de 323 años aproximadamente, de 33 años. Exactamente. 100 años más que la historia de Estados Unidos. Sí. O sea, bueno, pues como siempre, pues para quien diga que bueno que sería Filipinas, porque muchas veces aquí, pues como hay un desconocimiento enorme de la propia geografía, o la gente no se interesa por estas cosas, siempre también recomendamos que cuando estén escuchando el programa, si pueden tener cerca un mapa, pues para que puedan ver dónde está cada uno de los territorios y se hagan una idea. Filipinas era un territorio importantísimo por un lugar geoestratégico también en el mundo. No
estaba este vasco paisano que digo, de Miguel López de Legazpi, sino que luego estaba el padre Urdaneta, que es también otro guipuzcoano ilustre, que consiguió descubrir el tornaviaje, que era, para que se nos entienda fácil, la vuelta por el Océano Pacífico por la parte de atrás del globo terráqueo, digamos, para que se nos entienda, para poder llegar al territorio de México por detrás. No sé si se queda claro este concepto. Entonces, era un mar muy difícil de atravesar, pero consiguió encontrar unas corrientes marinas, de tal manera que España no solamente llegaba desde la península ibérica hasta América, sino que era capaz de dar la vuelta al mundo por el otro lado, con la base en Filipinas. En el siglo XIX, ya antes de que estallaran las falsas o las conocidas como la Revolución Filipina, Filipinas tenía un avance social, un adelanto solo igualable en toda Asia por Japón. O sea, era muy similar a Japón. O sea, ese era el avance de Filipinas y esa era la riqueza que tenía Filipinas. Encima, en la época, en finales del siglo XIX, como ya estaba abierto el canal de Suez, las distancias entre España, entre la península ibérica y Filipinas habían reducido muchísimo, pues era posible llegar a Filipinas sin tener que atravesar todo el cuerno de África por debajo. Los primeros personajes que nos encontramos, a nada que jugamos un poco en la historia, pues aparece Rizal, José Rizal. José Rizal es, como siempre, no falla nunca, hemos comentado, un masón, un maestro masón, que es que encima se hace maestro masón también en Madrid. Es decir, esto se repite mucho. José Martí, el líder independentista cubano, estudia en Madrid. José Rizal también estudia en Madrid. Es decir, sabemos que Bolívar, Zapiola, Alvear, San Martín también estuvieron estudiando en España. Es decir, los que nos han hecho las revueltas para quitar los territorios a España del Imperio Español han estudiado en España y se han educado en las logias masónicas de España, no fuera. Este hombre, pues, es curioso y quiero resaltar también cómo empieza su lucha, porque no era un independentista al uso. Es decir, no reclamó una especie de revolución armada y una revuelta armada contra el invasor español, ¿no?, como sucedía en otros lados, sino que era una especie de autonomista. Esto es muy curioso por las similitudes con la actualidad. Es decir, hablaba pues de que quería un poquito más de autonomía para Filipinas, no era una independencia, sino un poquito más de autonomía, etcétera. Esto, igual que está sucediendo en Cataluña, como ha sucedido en las Fogadas, pues en los tiempos que vivimos, ¿no? Este hombre, casualmente, sus ideas y sus poemas, siempre relacionan el arte en todo esto, para dar ese aura de hombres cultos, fue el que alimentó, digamos, el discurso del Katipunan, Katipunan que hemos comentado antes, la secta esta secreta masónica, que era pues el movimiento revolucionario armado contra España. Es decir, de un autonomismo de Rizal pasamos a unas revueltas armadas de un grupo revolucionario masónico. Entre ellos, pues, tienen problemas. Rizal acabó fusilado por los españoles, que lo acabaron condenando, y aparece la figura de Emilio Aguinaldo. Dentro del Katipunan aparece la figura de Bonifacio de Castro, que es otro masón también, no falla. Es decir, Rizal, Bonifacio y Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo sería finalmente el líder independentista filipino cuando finalmente se consigue la independencia de España. Y cuando se carga a Bonifacio, porque él es de los que creo que lo fusila, si no estoy equivocado. Sí, era un general, el hermano de Emilio Aguinaldo. Estaban Emilio Aguinaldo y su hermano, y acabaron fusilando a los hermanos, a Bonifacio y a su otro hermano. Porque hubo una especie de guerra también entre poderes masónicos y luchas de poderes y de intereses. Esto es muy típico entre ellos. Y al final el que se alza con el poder pues es Emilio Aguinaldo, que es finalmente el líder independentista filipino, por excelencia, ¿no? Tras esto, pues claro, el desconcierto entre toda España. Siempre hemos comentado que en aquella época ya había sido asesinado Cánovas del Castillo, y en la misma época que perdíamos Cuba, imaginemos el desconcierto para poder controlar dos territorios tan distantes como Cuba, Filipinas
o sea, España no podía con aquello, y encima es que el propio pueblo español y el propio ejército español no entendía lo que estaba pasando. No entendían, por ejemplo, que Weyler había sido sustituido en Cuba por un general masón que era blanco, cómo había muerto asesinado Cánovas del Castillo como presidente y había sido puesto el masón Sagasta. Entonces, entre todo esto, al final se llegó a un pacto en el cual España llegó a un pacto con los propios independentistas filipinos, a los cuales se les ofreció un dinero, a Emilio Aguinaldo y los suyos se les ofreció un dinero por irse al exilio a Hong Kong. Y entonces, pues parece que España había salido pues de ese primer envite. Es decir, habíamos conseguido firmar la paz con aquellos independentistas que se ve que al final, por dinero, aceptaron irse a Hong Kong y dar por terminada su lucha. Ya vemos los intereses que tenían en la tierra, ¿no? Pero entonces, en ese momento es cuando Estados Unidos pues decide entrar en guerra, pues porque aquello no lo podía consentir. Y ya había estado Estados Unidos detrás de aquella conspiración, utilizando a esos masones independentistas. De hecho, y entonces entró directamente la guerra. Eran los norteamericanos los que estaban armando a todo este movimiento independentista, y al Katipunan, que tenía un ejército de casi, creo que unos 6.000 hombres, perfectamente pertrechados por Estados Unidos. O sea, no es que aparecieran de golpe, sino que estaban ya detrás de toda esta maniobra independentista, ¿no? Sí, es exactamente así. Y bueno, pues ya después entra Estados Unidos en la guerra, tal. Bueno, total, España al final acaba capitulando en el Tratado de París con el masón de grado 33, siempre lo recordamos, Sagasta. Pues acabamos firmando pues una paz vergonzosa, en la cual España vende, porque es que con el caso de Filipinas fue vendimos Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam por $20 millones. Esto es importante remarcarlo para que nos entiendan, es decir, simplificando mucho, a ver si yo estoy equivocado. La guerra se va ganando, estos individuos independentistas se quitan del medio, pero también se pacta con ellos la retirada de tropas y de efectivos. De hecho, luego hablaremos de Valer, pero en Valer normalmente había un destacamento de, creo, 400 hombres y se quedan 50. Pero esto es general, o sea, hay una retirada de tropas porque se ha firmado la paz y ya no hay problema en Filipinas. En el momento en que se retiran las tropas, los Estados Unidos entran en una guerra contra España. Y en ese momento que entran en la guerra contra España, España llega a un acuerdo, el presidente que ha sustituido al presidente legítimo asesinado por la masonería, es decir, llega el liberal de Sagasta, y este vende por $20 millones de dólares americanos todas las posesiones, bueno, estas posesiones, este paquete de posesiones. ¿Es así esto, conforme lo he entendido? Sí, esto es así exactamente. Es más, mira, vamos a meter un apunte que es importante saberlo, que mucha gente no lo conoce. En esa misma fecha, en 1898, Estados Unidos asalta Puerto Rico, que era territorio español, con 3.300 marines. Hay varias escaramuzas, varias batallas, varios enfrentamientos con los españoles en Puerto Rico, y los Estados Unidos no consiguen vencer tampoco en el terreno a España. Es decir, los españoles resisten también en Puerto Rico. Pero finalmente, sin embargo, en este Tratado de París, Puerto Rico también es metida dentro del pacto. Es decir, también se vende a la vez. Cuando Estados Unidos no había conseguido entrar. Es fuerte esto también. Pues nada, y los que tanto se preguntan por la corrupción, pues seguramente la cifra pública sería de 20 millones, pero luego hubo otros cuantos millones por atrás. Y bueno, estos políticos liberales a los que estamos tan acostumbrados hoy en día, se ha visto que siempre han sido igual de corruptos y de traidores, era tras era. Y bueno, continuando con el tema de Valer y en general de la defensa de lo que fue nuestras posesiones en Filipinas. Entonces, de verdad, esto era el resistir allí, el no creer que te estaban diciendo los enemigos, que estaban tratando por medio de una estratagema, que España se había rendido, que aquello había sido vendido, el no creértelo,
el tratar de aguantar, de resistir, de continuar hasta el último hombre tratando de defender cada palmo de tierra, ¿era algo absurdo o tenía una lógica histórica en ese momento en el que estaban? ¿Se debía a una herencia militar que tanto respeto nos ha hecho ganar en el mundo y tanta prosperidad a los hijos de España nos ha llevado esa valentía de nuestros hijos sacrificándose en el campo de batalla? ¿Era algo absurdo, algo anacrónico allí que no tenía ningún sentido lo que hicieron estos militares o qué crees tú? Pues ha sido desde siempre la forma de proceder del ejército español. Desde la época de los tercios, se sabe que, bueno, por ejemplo, ya que les gusta tanto las películas de cine, lo marca por encima en la propia película esta del Capitán a la Triste, en la que los españoles prefieren morir hasta el último antes que el deshonor. O sea, se prefiere la muerte antes que el deshonor. Es decir, el español no se entrega, no se rinde y lucha hasta el último hombre. Esto era algo normal, pero no algo normal solamente en Cuba o en Filipinas, sino ha sido la historia de España y la historia del ejército español, pues durante los más de 300 años que duró el imperio, vamos. O sea, esto es una cosa totalmente normal. Es más, es que en Cuba y en Filipinas, la mayoría de los soldados españoles que iban desde la propia España, desde la península, eran voluntarios. Es decir, en Valer nos encontramos que de los 50 hombres que estaban aproximadamente, tenían 2, 3 oficiales y eran voluntarios. O sea, ellos habían alistado voluntarios al momento aquel tenso que tenía España en Cuba, Filipinas, etcétera. O sea que para nada fueron una especie de personas obligadas que les llevaron allí y tal. Entonces esto explica mucho. Unas personas voluntarias, pues explica el proceder posterior. Yo lo cierto es que no he visto la película, me va a costar mucho verla porque, ya lo he dicho muchas veces, soy totalmente alérgico al cine español. Para que vaya a ver una película o incluso una serie, 100 personas de mi confianza me tienen que decir que es buena, o sea, imagínate. Pero lo cierto es que en las críticas que he ido leyendo, pues bueno, lo que cuentan es que han inventado un personaje que es el desertor, este es el bueno, el que describe todo, y luego hay un montón de soldados, por lo visto, de reemplazo, que están allí obligados, que no saben ni por qué están allí defendiendo aquello, y bueno, hasta acaban maldiciendo a España, un ambiente totalmente antipatriótico, claro, según el idiota este del Tosar, este tío que gracias a las gestas de sus antepasados, pues él puede rodar cine español hoy en día y disfrutar de un cierto nivel de vida, gracias a las gestas absurdas, como él dice, de sus antepasados, pues puede ir luciendo sus cejotas negras y su bigotón oscuro sin que lo hayan exterminado, como por desgracia en la dura historia de la humanidad han exterminado a tantos y tantos pueblos, víctima de otros pueblos más fuertes. Pues gracias a ese valor que hoy el idiota este ignorante tilda de absurdo y de ridículo, pues seguramente él anda caminando por las calles de España, ¿no? Pero sí, verdaderamente yo quiero insistir en todo esto, o sea, aquello no era gente que estaba allí obligada, no eran desertores. Él llega a decir que, claro, entraron en total paranoia porque, claro, creían que lo que les estaban diciendo era falso. Oye, perfectamente es una estratagema de guerra. Es que, vamos, cualquiera que haya hecho un pequeño cursillo militar en el ejército, en la mili o en cualquier lado, sabe que únicamente tiene que reconocer las órdenes del conducto reglamentario. Hasta que no les llegaron mandos que conocían y hasta que no vieron las noticias que no podían haber inventado, pues no se dieron por rendidos. Estaban pensando que estaban en una estrategia de asedio, una estrategia maquiavélica. Nuestros padres eran más listos que los españoles de hoy en día, que tanto les cuesta ver las conspiraciones. Cuéntanos. Sí, podríamos poner, mil ejemplos de ese truco que se ha utilizado. Oye, salir, que está todo bien, y cuando han salido los han masacrado, ¿no? En la historia militar, pues podemos poner 1000 ejemplos buscando un cuarto de hora solamente. Sí. O sea, pues ahí una estratagema. Hasta el caso de Troya, la guerra ha terminado, quedaros este caballito tan mono y mira cómo acabó la historia, o sea que bueno. Claro. Entonces estos hombres, que eran unos hombres pues curtidos, no estamos hablando de personas de 20 y pocos años, de los que más tenían entre los soldados, rondando la treintena.
pero no eran pues esa juventud aborregada que tenemos hoy en día por miles en nuestras ciudades, ¿no? Sino que eran hombres curtidos y aparte que el ejército español siempre había destacado pues por dos cosas, no solamente por el valor, sino por valor y astucia. De hecho, esa propia astucia que tenían estos hombres la demuestran durante todo el sitio de Valer. Como cuando ven que están enfermando uno tras otro de beriberi por falta de vitaminas, cómo montan una expedición despistando al enemigo para que salgan a coger unas calabazas que a su vez siembran cuando las llevan dentro de la iglesia y aquello les salva del beriberi. Cómo cazaron uno de los búfalos que tenían enemigo, consiguieron meterlo dentro para comer carne, es decir, cómo consiguieron agua cavando 4 metros dentro de la iglesia, cómo hicieron letrinas para que no contrajeran enfermedades, es decir, solamente la forma en cómo se mantuvieron durante 337 días rodeados por un enemigo infinitamente superior, que los españoles en principio eran 50 y las tropas enemigas eran 1500 rodeando una iglesia, ¿no? O sea, solamente eso demuestra qué tipo de personas eran. O sea, es más, como se suele decir, no es tu amigo quien te hace grande, sino tu enemigo. Es que aquello hay que recordar también cómo terminó. Es que los propios filipinos acabaron asombradísimos. El propio Emilio Aguinaldo acabaron asombrados del valor de estos hombres y les dejaron marcharse con honores, les abrieron pasillo mientras se iban, fueron recibidos con todos los honores. Es más, y es hoy en día una de las gestas militares reconocidas por todos los ejércitos como de más asombroso valor y entrega pues en la historia de las armas del mundo, vamos, que pocos hechos se conocen iguales. Es una gesta heroica que seguro que inspiró la defensa del Alcázar de Toledo, que hizo ganar la guerra civil al bando nacional y salvar a España del exterminio, porque la victoria de la República hubiera sido directamente el exterminio de esa España hecha polvo de 20 millones de españoles, no hubiera llegado hasta hoy en día, hubiera quedado totalmente arrasada. Y también recuerda mucho al asedio del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Son hechos de armas de estos de obstinación, heroísmo exagerado y brutal. Y bien, como tú dices, pues hasta los propios enemigos, como el señor Aguinaldo, acabó en su proclama pública diciendo: estos son hechos de armas dignos de los hijos del Cid y dignos de los hijos de Pelayo, o sea, hablando de las grandes épicas del pueblo español. ¿Cómo terminó Aguinaldo? ¿Acabó contento con su operación independentista o se sintió traicionado, como siempre les suele pasar a estos masones que a veces piensas que se creen tan listos que son tontos perdidos, o que no sé exactamente qué les pasa? Porque... Bueno, pues hay que decir que una vez que España terminó esta guerra con Estados Unidos, es decir, cuando ya se vendió el territorio, pues durante ese año, pues mientras estaban los filipinos ya se alzaron en armas. El propio Emilio Aguinaldo se alzó en armas contra los propios estadounidenses al ver incumplidos los tratos que tenían hechos. Es decir, nosotros estamos sosteniendo la idea de que Estados Unidos estaba detrás de todos los independentismos para acabar con el imperio español, en esa parte final, que era además ese imperio anglosionista que hemos hablado, y en esta época es Estados Unidos el que ostenta pues el poder, pues sustituyendo a Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba se puede tener de todo esto que estamos diciendo para saber que es cierto? Que es que después los propios filipinos se levantan en armas con los americanos por haber incumplido los pactos que habían tenido. Bueno, pues esta guerra dura desde 1899 hasta 1902. Bueno, pues, ¿sabes cuál es el número de muertos que tuvieron entre los filipinos? Hubo un auténtico genocidio filipino, jamás se habla de esto. 1 millón de muertos, el 10% de la población. Los Estados Unidos, cuando sitiaban una zona filipina, mataban a todas las personas mayores de 10 años. Es decir, 1 millón de muertos, 10% de la población filipina murió entre estos años, entre 1899 y 1902. Así se entiende clarísimamente que han erradicado la lengua materna de tantos filipinos y hoy en día se habla el inglés. O sea, hubo un auténtico exterminio, porque sin sustitución étnica es muy difícil el retirar una lengua que llevaba hablándose pues 300 y pico años en aquellas tierras. O sea, que así se explica. Yo desconocía totalmente este dato atroz.
Ya Sí, tenemos un millón de muertos. tenemos que terminar con este nuevo genocidio que aplicarle a la masonería y al anglosionismo. Pero me gustaría que comentaras, si lo tienes delante y si no, pues de memoria como puedas, cuáles fueron sus últimas palabras en pro de España. ¿Las tienes delante? Sí, pues sí, bueno, pues Emilio Aguinaldo, para que veamos todavía la cercanía de estos acontecimientos, para que veamos que no suenan tan lejos como pensamos, Emilio Aguinaldo muere en 1964. O sea, eso es que es antes de ayer. Muchos de los que nos escuchen, pues han podido nacer en esta época. O sea, 1964 muere Emilio Aguinaldo. Y Emilio Aguinaldo, pues bueno, llegó a renegar absolutamente de toda su filiación masónica. Él escribió, concedió entrevistas y escribió cartas, incluso hay una muy demoledora de su propia hermana, de cómo había vivido amargado sus últimos días, renegando absolutamente de todo lo que hizo contra España. Llegó a presentarse incluso en el funeral de Alfonso XIII, y ante la extrañeza de propios ajenos de que qué hace aquí el que ha sido el culpable de que perdamos Filipinas, aquí honrando al rey español, ¿no? Y él mismo decía, lo digo así de memoria, vamos, pero que venía a decir de que cuando habían sido españoles, pues habían sido pues tratados como ciudadanos de España, y que con Estados Unidos no habían sido más que un mercado de consumidores y poco menos que parias. O sea, es decir, renegó absolutamente. Aparte, él dejó marcado en sus escritos de cómo había sido la masonería la herramienta y el instrumento para debilitar a España desde dentro, para que los Estados Unidos de América se hicieran con los territorios españoles y así finiquitar de una vez por todas lo que había sido el Imperio Español. Pero es muy importante que señalemos todos estos datos también de esto, porque el plan no ha terminado. Es decir, vuelvo a insistir en una cosa que insisto en todos los programas, pero me parece de vital importancia que la gente se tome un minuto en coger y tenga delante de sus ojos la bandera de Cuba, la bandera de Filipinas, la bandera de Puerto Rico y la bandera independentista catalana actual, la que se considera la estelada. Porque son exactamente igual, cambiando los colores. Es decir, terminaron con todo el imperio español en pocos años utilizando a la masonería y aprovechándose de los traidores que ya tenían en el gobierno español. Volvemos a insistir en que empezaron diciendo que había que dar más autonomía, lo decía Sagasta en Cuba y lo decía Rizal en Filipinas, para acabar montando movimientos revolucionarios, violentos, incluso terroristas, contra la propia España. Es decir, en Cataluña o en País Vasco podemos extrapolarlo inmediatamente como tienen esa cara más, digamos, más amable, más Rizal y más Sagasta, cuando el PNV o Convergencia y Unión, y luego tienen esa base más la Izquierda Republicana, que se levantan en armas de una forma más, digamos, más radical. Entonces, el plan para acabar con España no ha terminado. Son las mismas personas, los mismos apellidos y la misma gente. Es decir, simplemente es la continuación cronológica. Si alguien va siguiendo los programas, todos estos que vamos diciendo durante todas estas semanas, puede ir viendo de cómo empezamos prácticamente en el año 1800 y cómo cuando estamos llegando al 1898 ya no queda imperio español. En 100 años se destruyen 400 años de imperio. Y cómo utilizan los mismos símbolos actualmente en los movimientos independentistas dentro ya de la propia península en España. Por lo tanto, es importante señalar todo esto. Y cuando alguien nos hable de que esto es de conspiranoicos y tal, por favor, que compruebe los datos. Lo que pasa es que temen sobremanera pues que el pueblo español pueda reaccionar y aprender del pasado para evitar que siga sucediendo en el presente y en el futuro. Bueno, Jorge, pues un poco como conclusión, cerrando ya este tema, porque por desgracia estamos faltos de tiempo. Ojalá tuviéramos una hora diaria en las radios de máxima audiencia en España, pero no es así. Pues bueno, aquello fue 300 años españoles, 300 años que fue aquella tierra española, que los filipinos fueron súbditos españoles, vimos que se elevó su nivel de vida, vimos que se les trató dignamente y de repente pues llegan prácticamente 3 años, como has indicado tú, del año 99 al 1902, en 3 años hay una guerra de exterminio llevada a cabo por los supuestos aliados anglo-sionistas,
los norteamericanos, que habían apoyado a toda esa organización masónica, a todo ese movimiento llamado Katipunan, que era una organización fuertemente anticristiana, fuertemente antiespañola, antieuropea, una organización pues masónica, secreta, en toda regla, armada, criminal, como es la masonería. Y en ese corto periodo de tiempo de ocupación americana de sus supuestos aliados, exterminan al 10% de la población. Que la gente se quede con ese dato. 1 millón de muertos. ¿No sabrían los españoles, viendo cómo ya en aquella época los americanos se vanagloriaban en espectáculos circenses, obritas de teatro, propaganda, de haber exterminado a los Sioux, de haber exterminado a naciones indias enteras, de haber machacado a los pieles rojas norteamericanos? ¿No se imaginarían ya algo esto? ¿De verdad, ignorante e imbécil de Tosar, te parece tan absurdo que esta gente peleara sacrificando su vida por detener todo esto? Porque no me creo que es que no fueran conscientes. Ya en aquella época se sabía lo que representaba el orden católico, el imperialismo católico ese del que hemos hablado muchas veces, y de lo que representaba este imperialismo sionista y anglosajón, esta alianza de la judería internacional y de los anglosajones. ¿No lo sabrían, Jorge? ¿Tú crees que ya tendrían nociones de todos estos datos esta gente? Hombre, lo que estaba claro es que con la determinación que lucharon sabían que defendían algo muchísimo más allá de su propio honor. Es más, hablando de las fechas, tenemos que tener en cuenta que el sitio de Valette termina el 2 de junio de 1899, porque ellos quedan después de la guerra del 98. Por lo tanto, si el genocidio se cometió entre 1899 y 1902, es que el genocidio estaba sucediendo mientras los españoles resistían en Valette. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de información directa les pudo llegar, pero vamos, que tampoco necesitaban una información directa porque sabían perfectamente de que Estados Unidos lo que pretendía para Filipinas tenía un plan que no era para nada halagüeño. Filipinas había sido con España en toda Asia la única nación que era comparable en nivel de vida y en avance a esa Filipinas española era Japón. Por lo tanto, el avance de aquella gente, el nivel de vida que tenían, cualquiera puede teclear un poco en internet y ver las imágenes de aquella Manila de la época, el arte, la cultura, cómo vivían, y se puede ver en qué se ha convertido Filipinas actualmente. Una reflexión que la gente debe hacer es en qué se convirtió Cuba una vez que dejó de ser española. En poquitos años, lo hablamos en el programa pasado, de cómo en poquitos años ya tuvieron una serie de títeres ahí de señores de la guerra en Cuba para acabar llegando Fidel Castro, que se ha muerto, como quien dice, hace 15 días. Y fíjate la miseria que ha pasado el pueblo cubano y las necesidades que tiene ese pueblo, ¿no? Y en Filipinas, pues es lo mismo. Es decir, después de más de 300 años de territorio español, con ese avance similar al de Japón, nación histórica, pues nos encontramos que en 3 años los Estados Unidos de América, después de utilizarlos para que España pierda los territorios, pues elimina en un genocidio tremendo. También recomiendo que la gente busque en internet las imágenes del genocidio filipino y vean esas imágenes, esos agujeros cavados en la tierra con un montón de cadáveres apilados. En 3 años, como has comentado, pues al 10% de la población, 1 millón de asesinados. Entonces, pues, para que ahora venga el Tosar que solamente espero que cuando la gente le vea por la calle, pues le pueda escupir en la cara, para que él diga que lo que estaban haciendo allí pues era el Canelo, poco más que el idiota, cuando es un hecho de armas reconocido pues en todos los lugares del mundo. Si es que eso han hecho exactamente, una película que pagamos todos los españoles y nos pone como inútiles y se burla de la antigua que había, diciendo es que esa retórica en pro del pueblo, del imperio español, ya no tenía cabida. Y hasta los filipinos, que eran el enemigo, han hecho una película, hicieron una película en la que se nos ponía en la justa medida, en la que se nos ponía
como los héroes de aquella acción. Pero es que este individuo, este sinvergüenza, este inútil, este CJs del Tosar y el Salvador ese calvo, espero de verdad que cuando les vean por la calle les escupan en la cara, porque estos miserables son unos pijos progres que se lo han visto en la vida todo hecho. Es la típica gente que me repugna, los típicos pacifistas que no saben lo que es defender ninguna causa de verdad, que no saben lo que es defender la patria, porque ellos creen que defender la patria una cosa absurda, como el Trueba. Yo si hubiera una guerra iría con el enemigo. Pues ríete ahora, imbécil, que has perdido 11 millones de euros por pretender sacarle el dinero a los españoles, insultando a los españoles, que vas de listo. Espero que al Tosar este le hagan un Trueba también y que no vaya a ver nadie la película. Porque defender a la patria hasta la última gota de tu sangre, no es absurdo. La patria no es una bandera. La bandera representa a la patria. Pero la patria es cuando uno está peleando por la patria, está defendiendo a su madre, está defendiendo a su hermana, está defendiendo a sus hijos, está defendiendo esos palmos de tierra donde están enterrados sus abuelos, está defendiendo esa tierra que ha cultivado él o cultivó su padre y que dio de comer a generaciones enteras con su propio esfuerzo. Está defendiendo esos ríos, esos bosques, ese terreno, toda esa nación, toda esa gente, toda esa cultura, toda esa épica y toda esa historia. Eso es lo que representa la rojigualda. No es un trapo, como dicen ellos, que, repito, solo respetan cuando el trapo tiene 20.000 colorines y es la bandera gay que representa a una minoría. Es una auténtica vergüenza lo de toda esta gentuza. Y como has dicho tú, espero de verdad que les vean por la calle y por traidores les escupan en esa cara de tontos y absurdos que tienen, que ellos sí que son absurdos y ridículos. Pero ¿cómo se puede comparar un media mierda como cualquiera de estos tíos que han vivido con todo hecho, con todo fácil, con un chaval de aquellos que le daban un fusil y estaba allí defendiendo una iglesia rodeado, como tú has dicho, por miles de enemigos, sabiendo que lo que estaba haciendo tendría su eco en la eternidad? ¿Cómo se va a comparar ese pobre imbécil del Tosar o ese pobre imbécil del Salvador? ¿Qué has hecho, Tosar, en tu vida? La celda no sé qué, la peliculita de no sé cuánto, siempre de mafioso, de macarra y de chulo, de ladrón de bancos. ¿Eso es lo que eres? Venga, hombre. Sí. Hasta las narices, de verdad. Indignado ya con toda esta gentuza. Ojalá les hagan un Trueba y no vaya nadie a ver ni una película más de cine español hasta que el cine español sea digno y sea una herramienta al servicio de la gente de España, no en contra de la gente de España. Que ya estamos hartos de Almodóvares, que ya estamos hartos de mariconadas, de películas de la guerra civil siempre desde el mismo sector, de toda su lata, del antipatriotismo, de toda la basura. Además, se tienen que dar cuenta que ha cambiado el paso, que la gente ya está decidida y quiere otra cosa y les va a costar muy caro el seguir haciendo lo que han estado haciendo estos últimos 40 años. Sí, comprendo más la indignación, es que es tremenda, pero yo quiero hacer un llamamiento a la esperanza porque la gente tiene que entender que si precisamente ahora, en este momento, sacan una película de 1898, Los últimos de Filipinas, y lo hacen en ese tono burlón, es porque ellos saben perfectamente, cuando digo ellos, no digo estos títeres, estos peleles que pone ahí siempre, esos grupos de poder ponen a peleles, utilizan a estos bufones para hacer el trabajo sucio, por así decirlo, porque como no tienen honor, se venden pues por las 30 monedas de plata. Pero la gente tiene que saber que ahora mismo mucha gente empieza a interesarse por estos temas y empieza a hacerse preguntas. Empieza a preguntarse cómo se perdió el imperio, empieza a preguntar qué es la masonería, cómo actuaron estos grupos. Hoy en día mucha gente accede a la información, incluso nuestro programa y otros programas como el nuestro son cada vez más escuchados. Y la gente se pregunta estas cosas. Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena porque si les forzamos a que hagan películas, aunque sea para insultarlos, es porque algo se está moviendo. Entonces hay que hacer el llamamiento ese a la gente para que sea crítica y sea capaz de utilizar los argumentos contra todas estas mentiras, porque al final la verdad se tiene que imponer. Bueno, Jorge, pues de nuevo un placer compartir contigo el estudio de grabación del programa y en muy breve, pues te emplazamos para un futuro programa. Yo sé que te costará ver la película. Te aconsejo que si puedes, seguro que está ya pirateada en algún sitio,
hay que hacer el pirata. Al fin y al cabo los anglosionistas han estado apoyando siempre la piratería y estos indeseables del cine español son todos siervos de la masonería anglosionista, o sea que les estamos devolviendo con la piratería lo que merecen. Yo aconsejo a la gente que cuando de verdad le guste una obra, cuando de verdad le guste una canción, cuando de verdad le guste una película, que apoye, igual que cuando le guste una causa o una organización patriótica debe apoyarla. Igual, hay que apoyar económicamente a todo aquello que creamos que es de los nuestros. Pero al enemigo, ya ni agua. A toda esta gentuza, ni agua. Que se mueran de asco como el Trueba. Aunque luego Resines se reviente la camisa chillando que España se ha cargado a Trueba. España se ha cargado a muchos. Y se cargará a muchos más porque aún le queda vida a esta vieja y milenaria nación. Así que me alegro que hayan machacado a los enemigos. Venga, un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Vale, un saludo a todos. Hasta la próxima. Saludo.